Hoy en el frasco. Registros periodísticos y fotografías difundidas en años anteriores muestran que Trump y Epstein socializaron durante más de una década. De estos archivos surge que Epstein dirigió una red de trata y abuso sexual de menores. La controversia se intensificó tras la publicación de más de 3 millones de archivos del Departamento de Justicia vinculados al caso. Los documentos incluyen denuncias extremas, violaciones, tráfico, torturas, uso de drogas, prácticas sexuales, rituales descritos como ceremoniales o satánicos, relatos de descuartizamientos, entre otros. Hay mucha gente en estos archivos, celebridades, presidentes, músicos, líderes, políticos. Son sectas satánicas del poder estadounidense que han articulado sectas como la de Milei en una lucha de carácter espiritual entre el bien y el mal. Ahora vemos una nueva serie de Dropside News que observa los vínculos de Epstein con la inteligencia israelí. Israel está implicado. Solo voy a decir eso. Es decir, el ex primer ministro israelí, Ehud Barak, vivió en la casa de Epstein durante años. Todo el mundo sabe de los vínculos de Jeffrey Epstein con los servicios secretos israelíes. El actor Israel que ya está amenazando con tumbar la presidencia de Trump, y me parece a mí que la salida de los papeles de Epstein algo tienen que ver en esto. No es una cosa que diga yo, ni siquiera lo dice la propia Marjorie Taylor Greene, una miembro del Partido Republicano, que literalmente ha dicho, bueno, basándome en los archivos publicados, los archivos de Epstein, y luego eliminados, diría que las probabilidades de bombardear Irán aumentaron. Hablaremos de esto y más con nuestro invitado del día. El frasco, destapando las aberraciones de quienes detentan el poder mundial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco Medio Sin Cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Cuando se trata de un caso como el de Epstein, del que tanto se ha hablado, titulares que enfatizan la palabra conspiración buscan llegar a la verdad o relativizar todo, porque hay mucho en juego y la liberación de parte de esos archivos dejan mucho para analizar. La controversia se intensificó tras la publicación de más de 3 millones de archivos del Departamento de Justicia vinculados al caso. De estos archivos surge que Epstein dirigió una red de trata y abuso sexual de menores, y que utilizaba sus propias mansiones y las de sus contactos en Estados Unidos y el Caribe como escenario para los abusos. Es decir, que aquello que durante tanto tiempo los medios dominantes abordaron como una mera conspiración, se trataba de una macabra realidad. Los documentos incluyen denuncias extremas, violaciones, tráfico, torturas, uso de drogas, prácticas sexuales, rituales descritos como ceremoniales o satánicos, relatos de descuartizamientos, entre otros. Estos archivos Epstein prueban básicamente todas las conspiraciones que existen, los peores tipos de delitos cometidos. Hay mucha gente en estos archivos, celebridades, presidentes, músicos, líderes, políticos. En efecto, numerosas personas de la élite global aparecen en esos documentos y no sorprende que muchos de ellos se presentaban como defensores de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Donald Trump, Bill Clinton, el príncipe Andrés de Inglaterra, Ghislaine Maxwell y George H.W. Bush. También empresarios y celebridades. Elon Musk, Richard Branson, Bill Gates, Ehud Barak, Steven Tisch, el director Brett Ratner. Richard Branson, el mismo que organizó un concierto humanitario por Venezuela, enmascarado así para promover un golpe de Estado, y Elon Musk, otro que se jactó de promover la libertad en ese país. Y sobre Musk, presten atención a lo que denunciaba Maduro en agosto de 2024. Me dijeron exactamente lo que hay que hacer con el diablo, con los símbolos diabólicos que maneja Elon Musk. Son sectas satánicas del poder estadounidense que han articulado sectas como la de Milei en una lucha de carácter espiritual entre el bien y el mal.
Por eso fueron tras Maduro. Expuso a Trump, Epstein, Musk, Milei y a todos los demás miembros de la camarilla satánica pedófila global. Se negó a doblegarse ante ellos, la misma razón por la que persiguieron a Gaddafi y a Assad en 2011, ahora Irán. Y uno de los sujetos más mencionados en estos archivos es el presidente estadounidense, grabado en varias ocasiones junto a Epstein. Registros periodísticos y fotografías difundidas en años anteriores muestran que Trump y Epstein socializaron durante más de una década. El propio presidente ha señalado que rompió su relación con él a inicios de este siglo. Se menciona que Donaldsio Trampolin tenía fiestas en Mar-a-Lago llamadas chicas de calendario y que la denunciante habría sido amenazada por el entonces jefe de seguridad con una frase tan gráfica que parece escrita para sembrar terror. Si hablaba, terminaría como fertilizante para los últimos 9 hoyos del Golfo, obviamente. Epstein escribió: Trump lo sabía y vino a mi casa muchas veces durante ese periodo. En un correo electrónico al autor Michael Wolff en enero de 2019, Epstein escribió: por supuesto, Trump sabía sobre las chicas. ¿Será acaso por eso que lo hemos visto tan desencajado a Trump cuando una periodista le hizo una pregunta sobre este caso? What would you say to the survivors who feel You are the worst reporter. No wonder CNN has no ratings because of people like you. Bueno, esto que acabamos de ver no es más ni menos que una burda muestra de lo que se conoce como falacia ad hominem, es decir, atacar o agredir al mensajero y no responder la pregunta. Es por eso que Trump está tan exasperado por pasar de página y amenaza con demandas a granel. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este lunes de que presentará demandas judiciales contra miembros de la izquierda radical por las afirmaciones sobre su relación con el pederasta y responsable de una red de trata de menores, Jeffrey Epstein. En este sentido, otro aspecto ineludible de la liberación de estos archivos es la gran cantidad de fotografías y fragmentos censurados para supuestamente proteger a las víctimas o a los victimarios. Eran 7 páginas y 4 de ellas se veían así. Esto es exactamente lo contrario a la transparencia. Debe ser muy frustrante mirar eso y ver páginas completamente tachadas. Y luego vimos páginas tachadas donde lo único visible era el nombre de una víctima. Es una incompetencia total. Es negligente. Y pese a que la justicia de Estados Unidos aseguró que la censura en los documentos no tiene nada que ver con Trump, sí, claro, la fiscal general y aliada de Donald, Pam Bondi, lo dijo todo con su reacción al ser increpada por un senador. So who gave the order to flag records related to President Trump? To flag records for President Trump? To flag any records which included his name. I'm not going to discuss anything about that with you. Y a que no saben quién más salió a hablar de los archivos Epstein y terminó sembrando más dudas aún. Pista, es un conocido criminal de guerra. Netanyahu dice que Epstein no trabajaba para Israel. Espere, señor director, no se ponga ansioso, porque ese titular continuaba y dejaba expuesto al infanticida. Netanyahu dice que Epstein no trabajaba para Israel, pero nuevos archivos que citan documentos del FBI sugieren lo contrario. Informante del FBI estaba convencido de que Epstein era espía israelí, revela documento de Estados Unidos. Porque en los archivos de Epstein, como ya vimos antes, aparecen estrechos vínculos con Ehud Barak, ex primer ministro israelí. Por eso el comentarista Tucker Carlson desmiente al genocida. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó que los vínculos entre el pederasta multimillonario estadounidense y el ex primer ministro Ehud Barak no sugieren que Epstein trabajara para Israel. Israel está implicado. Solo voy a decir eso. Es decir, el ex primer ministro israelí, Ehud Barak, vivió en la casa de Epstein durante años. Digo, la acusación es que Epstein dirigía operaciones de chantaje contra personas poderosas, grabándolas en video, manteniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio o ilegalmente con mujeres menores de edad. Y esa información se usaría en su contra para obligarlas a cumplir con cualquier petición que el gobierno quisiera que cumplieran. Y atención, porque no es que lo dicen una o dos personas, son muchos los medios alternativos y analistas que advierten esto. Ahora vemos una nueva serie de Dropside News que observa los vínculos de Epstein con la inteligencia israelí y cómo negoció en secreto en numerosos acuerdos para la inteligencia israelí. El martes,
DropSite reveló que un espía israelí permanecía semanas con Epstein en Manhattan. Pero evidentemente hay poderes que quieren evitar que se hable de esto, apelando a su vieja y ya poco eficaz alternativa. Sí, lo volvieron a usar. Archivos Epstein desatan antisemitismo en las redes. Las teorías conspirativas antisemitas sobre Jeffrey Epstein proliferan y se generalizan, de manual. Y es que parece estar prohibido mencionar a Israel en casos que manchan su ya autodestruida imagen. Pero eso sí, si los involucrados fueran Rusia, China o Irán, otra sería la historia y la cobertura mediática. ¿Para quién trabajaba realmente Jeffrey Epstein? ¿Rusia? ¿China? ¿Irán? ¿O cualquiera menos Israel? Por favor, las preguntas de este concurso están más manipuladas que un artículo de Deutsche Welle sobre Vladimir Putin. Todo el mundo sabe de los vínculos de Jeffrey Epstein con los servicios secretos israelíes. Y es aquí donde surge una de las cuestiones centrales en torno a la liberación de los archivos Epstein. ¿Se trata acaso de una nueva extorsión por parte de Israel para que Estados Unidos ataque a Irán? El actor Israel que ya está amenazando con tumbar la presidencia de Trump, y me parece a mí que la salida de los papeles de Epstein algo tienen que ver en esto. Si el imperio no ejecuta las órdenes del sicariato sionista y genocida israelí atacando Irán, otras tandas del caso Epstein saldrán a la luz. Por lo menos vuelve a quedar totalmente claro que Estados Unidos es controlado hasta la médula por la abominación colonial sionista que ellos mismos ayudaron a concebir. Y no se trata de una teoría conspiranoica de algunos sectores, porque dentro del propio Partido Republicano lo manifiestan públicamente. Lo dice la propia Marjorie Taylor Greene, una miembro del Partido Republicano, que literalmente ha dicho, bueno, basándome en los archivos publicados, los archivos de Epstein, y luego eliminados, diría que las probabilidades de bombardear Irán aumentaron. Amigos, esto no es coincidencia, esto es un hombre desesperado, a punto de incendiar el mundo para tapar sus propios escándalos. Esto nos lleva a una no muy sorpresiva consecuencia, porque aquellos que hoy defienden con uñas y dientes a Trump o son parte de su gabinete, son los mismos que admiten en público perjudicar a Irán para buscar el colapso de su gobierno. Bueno, lo que podemos hacer desde el Tesoro y lo que hemos hecho es crear una escasez de dólares en Irán. En un discurso en el Economic Club de Nueva York en marzo, expuse la estrategia. Esta llegó a una culminación rápida y, diría yo, de gran magnitud en diciembre cuando uno de los bancos más grandes de Irán colapsó. Se produjo una corrida bancaria. El Banco Central tuvo que imprimir dinero. La moneda iraní entró en caída libre. La inflación se disparó y como resultado hemos visto al pueblo iraní salir a las calles. Con absoluta impunidad reconocen que atacaron la economía de Irán para provocar descontento en la población. ¿Dónde escuché esto antes? Que PDVSA en este momento es la única empresa en toda Venezuela que produce divisas, digamos, que produce income o revenues, ingresos para el pueblo venezolano. Y si vamos a sancionar a PDVSA, que afecta su capacidad tan limitada como sea de hacer negocio petrolero, tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. La mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. Así es, ellos solitos lo confiesan. Mientras a la prensa le dicen que se preocupan por los pueblos, los bloquean, destruyen su economía, atacan su sistema de salud y culpan a los malvados regímenes. Scott Bessent lo dijo sin rodeos. Desde el Tesoro de Estados Unidos quebraron un banco en Irán, secaron los dólares, dispararon la inflación y eso derivó en revueltas sociales. Todo en 9 meses. La economía como arma de guerra. Por eso, ningún país soberano puede confiar en los yanquis. Ahora imagine usted que un país se reúne a dialogar con otro. Uno supondría que el objetivo es llegar a un acuerdo, ¿verdad? Bueno, parece que la diplomacia nunca es del todo fiable cuando del otro lado está Washington. Estados Unidos anunció nuevas sanciones petroleras al régimen de Irán después de la primera ronda de diálogos.
La única reunión entre Irán y Estados Unidos en Omán, tras meses de tensiones, terminó con Washington aplicando nuevas sanciones al régimen islámico. Fíjense que hablan de sanciones al régimen como si las mismas no afectaran al pueblo. Pero se trata de la habitual hipocresía de Washington que, por ejemplo, mientras estrangula a Cuba al endurecer el bloqueo económico, tira migajas para que vean lo piadoso que es. Y por cierto que Estados Unidos ha anunciado 6 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba, mientras la isla enfrenta una escasez cada vez mayor y tensiones crecientes. Tuit del viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Es bastante hipócrita aplicar medidas coercitivas draconianas que niegan condiciones económicas básicas a millones de personas y luego anunciar sopa y latas para unos pocos. ¿Será que Trump quiere apoderarse de Cuba para tener otra isla donde llevar a cabo las atrocidades de las que está siendo acusado? Son los mismos gobernantes que hablan de liberar a personas y son señalados por llevar a cabo las peores aberraciones. Sobre este tema, veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. Посмотрите, что они делают со своими собственными народами. Разрушение семьи, культурной и национальной идентичности, извращение, издевательство над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой их жизни. Bueno, muy bien, y tenemos el honor y el gusto de estar en comunicación con Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica y del portal geoestrategia.eu. Juan Antonio, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Un placer. Por favor. Bueno, primero vamos a hablar de esto que Putin de alguna forma hablaba, ¿no? Allí hace 2 años atrás, de que Occidente estaba dominado por el satanismo en este discurso, ¿no? Y también Nicolás Maduro hacía mención de algo similar en 2024. ¿Crees que esto de los archivos Epstein termina de poner de manifiesto que no eran locuras lo que afirmaron estos líderes? No, evidentemente. Lo de aplicarles un calificativo como de satánicos es claramente una descripción moral. Es decir, no solamente religiosa, es decir, yo creo que es algo que vale para todo el mundo, sea religioso o no, porque es una descripción moral, fundamentalmente una descripción moral. Es decir, hay que tener en cuenta que es una red de crimen organizado que afecta a todas las élites occidentales, es decir, a la parte más alta de su dirigencia, tanto económica, política, financiera, mediática, incluso artística. Es decir, estamos hablando de una exposición estructural de cómo operan estas redes de poder, ¿no? Ocultas a la inmensa mayoría de la opinión pública. Y, hombre, pues es que no solo es un escándalo, es que realmente estamos hablando de mostrar cómo realmente trabaja el poder oculto dentro de las élites occidentales. Es decir, va mucho más allá que una simple cuestión delictiva, ¿no? Que se vería en unos tribunales. Es algo mucho más grave, ¿no? Estremece la conciencia, es decir, sobre todo, por ejemplo, el tiempo prolongado en el que se ha tomado, en el que han estado actuando, está la red de Epstein, por ejemplo, y el tiempo que se ha tomado para para que la verdad de todo esto saliera a la luz, ¿no? Es decir, y ha sido porque lógicamente en una Cámara de Representantes se obligó por ley, y entonces, digamos, se han visto obligados a sacarlo, si no tampoco hubiera salido, Es decir, nos enfrentamos ante un auténtico ecosistema del mal, ¿no? Y esto es un poco lo que esa expresión de satánicos que decían estos líderes se aplicaba a estas élites, ¿no? Ahora, Juan Antonio, ¿por qué crees que digamos, en esta liberación de archivos, que ha sido parcial, ¿no? Porque el Departamento de Justicia de alguna forma expone a la élite global, sin embargo hemos visto censuras, ¿no? Nombres de víctimas que se aparecen y fotografías que están totalmente baneadas? ¿Qué es lo que realmente crees que hay detrás de esto? Fundamentalmente tenemos 2 cosas. ¿Quién está bajo control de esa red criminal? Una red criminal que acaba en el Mossad, y seguramente en algún otro servicio de inteligencia occidental, Pero ¿quién está controlado? Porque claro, quien ha estado ahí está grabado, fotografiado, filmado, está comprometido, con lo cual está controlado. Y por otro lado, ¿quién es más o menos cómplice, sea por acción o por omisión, o simplemente porque ha participado de alguna manera, o porque se ha enriquecido o beneficiado de esos contactos? Es decir, de alguna forma se está señalando
a muchísima gente muy importante dentro de las élites occidentales. Es decir, todos los días nos salen nombres nuevos. ¿Qué ocurre? Pues que unos están controlados, otros se han beneficiado de esos contactos y por tanto lo que asistimos es a una auténtica crisis sistémica ante la gente bueno, quiénes son los que nos gobiernan en todos los aspectos, ¿no? Económico, financiero, político, mediático, etcétera, ¿no? Y esto, claro, es decir, yo creo que es mucho más sencillo empezar por preguntarnos quién no está en los papeles de ¿no? Yo tenía por aquí una lista de ya simplemente de los políticos y altos funcionarios europeos que han tenido que empezar a dimitir porque están identificados dentro de esa red. Y no, hombre, no vamos a decir toda la lista porque cada vez se hace más grande, ¿no? Sí, porque la lista de los que están se hace interminable, ¿eh? Ahora, Juan Antonio, mencionabas por allí al Mossad, ¿no? Hemos visto que algunos analistas han puntualizado esto y sobre todo los vínculos de Epstein con los servicios de inteligencia israelíes. ¿Crees que hay una relación entre todo esto, digamos, y lo que se habla es que en su desesperación Trump podría, digamos, atacar Irán por presión israelí? ¿Lo ves así? A ver, si una de las hipótesis que hay, y es lógica, no la podemos, digamos, contrastar documentalmente en estos momentos, pero es muy lógica, es pensar que si Trump está comprometido por la documentación que ha salido y de la que pudiera salir del Departamento de Justicia, pues hombre, evidentemente quien controla ese Departamento de Justicia tiene la posibilidad de presionar a la administración norteamericana y al presidente Trump de decir o haces esto o va a seguir saliendo documentación de Epstein. Hay que recordar que quedan todavía 3 millones de documentos sin salir. E imaginamos, porque además así lo han dicho, que lo que queda sin salir es lo más explícito y posiblemente lo más grave, ¿no? Entonces, es decir, claro que esa hipótesis está ahí, evidentemente. Puede estar Donald Trump comprometido y por lo tanto presionado a que si no hace lo que la dirigencia sionista quiera, pues entonces se puede ver afectado mucho más gravemente por los papeles de Epstein. Puede ser. También es verdad que Donald Trump, si quiere hacer algo, tendrá que salirse de ese chantaje y por lo tanto no cumplir con el chantajista, ¿no? Porque si no el chantajista te va a chantajear siempre y cada vez más. Entonces, bueno, pues yo imagino que estamos en ese impasse donde ni siquiera la propia administración norteamericana debe saber qué hacer en estos momentos, ¿no? Ahora, Juan Antonio, hemos visto que, bueno, los que pregonaban, los que decían preocuparse por la mujer en Irán, terminaron, cometiendo todo tipo de aberraciones con mujeres en sus mansiones. Quienes decían, o que dicen estar preocupándose por la libertad en Cuba, llevaban a niños a esta isla, ¿no? Realmente es muy paradojal, pero ¿por qué la gente le sigue creyendo? ¿Por qué crees que esto sucede? Bueno, a ver, la hipocresía es una constante en la política occidental, o en las élites occidentales, para así no solamente la política, también es el mundo de los negocios, como he dicho antes, incluso el mediático. Entonces, es algo consustancial, ¿no? La mentira. Occidente es Epstein. O sea, para que cualquiera de forma sencilla lo pueda definir. Occidente es Epstein. Ahí está todo implicado, las tecnológicas, los artistas, el mundo financiero, hasta los científicos, ¿no? Es decir, con lo cual, el por qué la gente sigue creyéndoles. Bueno, esto es una buenísima pregunta. Es verdad que cada vez hay más gente que se da cuenta, ¿no? Y que de alguna forma pues empieza a ser consciente de que esto es una aberración y que es una corrupción que no es circunstancial, no es accidental, sino que es sistémica. Con lo cual, bueno, es mucho más sencillo pues pensar, bueno, que si la mujer en Irán o en otros países, que si los niños en Cuba, que si la libertad de expresión en Rusia, todo este tipo de discursos, para, en el fondo, de alguna forma, ocultar ese mundo sórdido que domina las élites occidentales. Juan Antonio, bueno, te agradecemos muchísimo por este espacio. Nos gustaría tenerte muy pronto nuevamente aquí y hasta el próximo encuentro. Bien, muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retro-tweet, una frase del pasado, pero que nos va a ayudar mucho a pensar en todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean.
El gran Satán es Estados Unidos, que con sus gritos reúne a los demás demonios menores que están dentro y fuera de Irán, provocando una gran conmoción y conspiración. Imam Khomeini, 5 de noviembre de 1979. Los archivos de Epstein han expuesto aún más a una élite carente de toda ética. Son los mismos que durante décadas cometieron todo tipo de atropellos contra Palestina, Irak, Irán, Venezuela, Cuba y todo aquel que se niegue a ser parte de un sistema podrido hasta la médula. ¿Será que la resistencia de esos pueblos es la resistencia de lo que queda de humanidad? Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. Son sectas satánicas